Doy gracias a Dios por este tiempo de poder llegar a cada hogar, a cada familia. Vamos a poner en oración esta palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra sea de mucha bendición y de mucha edificación en cada hogar, en cada familia, cada persona que pueda recibir esta palabra. Tu gracia y favor sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a meditar en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Dice la palabra de esta manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Y el apóstol Pablo está hablando a los tesalonicenses y les está dando una palabra de exhortación. La exhortación lleva la finalidad de sacar del error, de corregir, de mejorar aquellas cosas que hay que mejorar. Entonces el apóstol Pablo le dice, nuestra exhortación no fue por engaño, ni fue por error. La exhortación es una bendición a aquel que recibe la exhortación, y máximo cuando es de parte de Dios. Y dice aquí el apóstol Pablo en el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios. Según fuimos aprobados por Dios, dice esta palabra, que se nos confió el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios. La palabra de Dios lleva la finalidad de que juntos podamos agradar a Dios. Y el apóstol Pablo hace esa aclaración. Yo no exhorto ni por engaño, ni por impureza, ni por error. Y vamos a reflexionar sobre esta palabra. Aquí dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 38 al 41, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire qué poderoso es cuando una exhortación es una exhortación de parte de Dios. El apóstol Pedro les está diciendo, arrepentíos. Aquí habla, esta palabra es actual. En este momento hay muchas personas que tienen que proceder al arrepentimiento. Y en ese tiempo el apóstol Pablo está haciendo una exhortación, le dice, arrepentíos y bautícense. La Biblia dice, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Pero miren lo que dice en el verso 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La exhortación es un llamado de atención en este momento precisamente a toda la humanidad. Este mundo fuera mejor si cada quien buscara de Dios. Es importante reflexionar. Aquí dice, ser salvos de esta perversa generación. Esta palabra es actual.
Hay una perversidad exagerada en el mundo entero y es necesario exhortar a políticos, a empresarios, esas élites que son privilegiadas no importando lo que está pasando en el resto del mundo. Hay que exhortar, hay que cambiar de actitud para buscar agradar a Dios. Dice que a través de la exhortación del apóstol Pedro, 3,000 personas, 3,000 personas se añadieron aquel día. Qué importante es la exhortación con autoridad de parte de Dios. El apóstol Pablo dice, fuimos aprobados por Dios. Ezequiel, capítulo 3, versos 17 al 21. Dice el Señor a Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su injusticia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y en sus injusticias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Esta predicación, esta palabra, no solamente es para la iglesia, es para todo mundo, para todo mundo. Es exagerado cómo hay avaricia, cómo hay tanta maldad en funcionarios públicos, en empresarios, en esas élites privilegiadas, recetándose sueldos extraordinarios en un lugar, en un país de tanta pobreza. Es tremendo la maldad. Por eso dice, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, esta palabra lleva la autoridad de parte de Dios y le dice a Ezequiel, como nos dice a nosotros los pastores, ministros de su palabra, debemos de hablar estas cosas. Cuando llega un partido político al gobierno, el que queda en la llanura queda señalando todos los errores. En este gobierno, todos los gobiernos que han habido han sido gobiernos corruptos. Y hay que hablarlo de frente, esto hay que hablarlo de frente. La iglesia tiene que levantarse, hacer señalamientos de parte de Dios. Dice, pero si tú no les amonestares, los políticos se acercan a las iglesias buscando el voto en tiempo de elecciones, pero después de eso ni se acercan. Pero lo que deben de hacer es acercarse a Dios. Políticos, empresarios, sindicalistas, campesinos, todo mundo debemos de buscar de Dios. Y eso le agrada a Dios. A través de esa exhortación de Pedro, 3,000 personas se convirtieron al Señor. Qué importante fuera que el que escuche esta palabra la pueda transmitir. Si tiene un amigo que es político, que es empresario, pueda transmitirle esta palabra. Este mundo fuera mejor si todo el mundo buscara de Dios, pero de una forma de corazón genuina, de una forma de buscar con honradez y con sinceridad el camino de Dios. Pero le dice a Ezequiel, pero si tú no les amonestares, yo voy a demandar esa sangre, la voy a demandar de ti. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como ministros de la palabra del Señor debemos de amonestar, debemos de exhortar. Hay que cambiar
hay que cambiar. Sea bendito el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15 dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros, los hijos de Dios, nosotros, líderes principales, líderes, pastores, ministros, apóstoles, todos nosotros estamos comprometidos delante de Dios a hablar con la verdad. Pero la mejor manera de hablar con la verdad es el caminar, como dice la Biblia. El que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo. Presentarte como obrero aprobado, de que no tiene de qué avergonzarse. Que no tiene de qué avergonzarse. Dice Colosenses, fíjese bien qué poderoso es esto, porque estamos hablando bajo el tema buscando agradar a Dios. En Colosenses capítulo 3 verso 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Se ha perdido el gobierno en la familia. Se ha perdido el gobierno en la familia. Ha habido descuido, ha habido paternidad irresponsable. Qué tremendo es cuando los hijos no buscan respetar a sus padres. Dice, el primer mandamiento con promesa es este: honra a tu padre y a tu madre. Y por ello dice, te bendeciré, te prosperaré y te alargaré los días de tu vida. Pero se ha perdido esos principios. Se ha perdido esos principios. Alguien decía, un catedrático decía, que en la universidad, en los colegios y en las escuelas se enseña ciencia, pero en el hogar se enseñan valores. Se han perdido los valores. Se han perdido esos valores en nuestro país. Se han perdido esos valores. Y a lo malo se le dice bueno. Y a lo bueno se le dice malo. Dice, hijos, obedeced. Se ha perdido ese principio. Se ha perdido esa autoridad. Es importante que retomemos esos valores en el hogar, en la familia. Que retomemos esa autoridad. Aquí dice la Biblia que nosotros como padres no debemos de ser ásperos con nuestros hijos. La Biblia dice que los hijos son como olivos verdes alrededor de nuestra mesa. ¿Sabe qué significa eso? Que los hijos son una bendición, pero a los hijos hay que darles dirección. Hay que darles dirección. Y es con la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Gálatas capítulo 1, verso 10, dice esta palabra así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No podemos preparar una palabra nosotros con la finalidad de que le caiga bien a uno, le caiga bien a otro. No, la palabra no es para que te guste, para que te caiga bien. La palabra es para edificarte. La palabra es para edificarte. El apóstol Pablo dice, o estoy buscando el favor de los hombres. Si están buscando el favor de los hombres, nunca vas a quedar bien con todo el mundo. Pero si buscas agradar a Dios, las cosas serán diferentes. Dice la Biblia que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aun a sus enemigos hace estar en paz con Él. ¿De qué hablamos, amado? De que es mejor buscar agradar a Dios. Buscar agradar a Dios. El apóstol Pablo dice, si buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Libro de los Salmos, 147, verso 11, dice esta palabra así: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿De qué se complace Dios? ¿Qué le agrada a Dios?
que el hombre aprenda el temor de Dios. Dice la Biblia que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. El temor de Dios es para bendición. El temor de Dios es fe, porque nadie ha visto a Dios. Pero cuando nosotros tenemos temor de Dios, tenemos fe. Aquí dice, se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. A mí me encanta aquella palabra cuando Daniel se presenta allí en el libro de Daniel capítulo 9, donde Daniel dice, no venimos ante ti creyendo en nuestras obras, sino en tus muchas misericordias. Los que tememos a Dios esperamos en la misericordia de Dios. ¿Por qué? No somos perfectos, somos falibles, somos necesitados de Dios. Eso le agrada a Dios, eso le agrada al Padre, eso le agrada que nosotros tengamos temor de Dios, que esperemos en su misericordia. La Biblia dice que la ira de Dios es por un momento, pero su gracia, su misericordia es para siempre. Mire qué poderoso es esto. Eclesiastés, capítulo 12, verso 10 al 14. Póngale mucha atención a esta palabra. Dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El predicador está hablando aquí, dice, procuró buscar palabras agradables. Esa es la idea de todo ministro, de todo el que predica la palabra, todos los que predicamos la palabra. No que la palabra hiera, no que la palabra afecte, pero la palabra de Dios, el fin, dice, de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos. Ese es todo el discurso. Toda la predicación va centrada en que la vida del hombre tenga un cambio buscando agradar a Dios. Y todo aquel que busca agradar a Dios tiene abiertas las puertas de las bendiciones del reino de Dios. Josué dijo ahí en su palabra, si Dios, dice, se agradare de nosotros, esto está en el libro de Números, si Dios se agradare de nosotros, Él nos va a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. ¿De qué te hablo? De que si buscas agradar a Dios, no agradar a los hombres, sino agradar a Dios, las bendiciones del cielo vendrán sobre ti. Dice, y estas bendiciones vendrán sobre ti, estas bendiciones te van a alcanzar, te pondré por cabeza y no por cola. Esa es la bendición de Dios cuando buscamos agradar a Dios. Aquí dice, pero el predicador procuró hallar palabras agradables. Siempre habrá personas inconformes, siempre habrá personas que critiquen la palabra, siempre habrá. No podemos agradar a todo el mundo, pero sí podemos buscar agradar a Dios. Cuando el Señor le dijo a Ezequiel, tú háblales, ya sea que te escuchen o te dejen de escuchar. ¿Cuál es la finalidad de Dios? Nos ha dado autoridad para predicar esta palabra, pero esta palabra es de parte de Dios. Esta palabra es de parte de Dios, pero el predicador aquí en Eclesiastés habla, dice, pero el fin de todo lo que has oído es este: teme a Jehová y apártate del mal. Y mire cómo cierra en el verso 14: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Hay muchas personas que algunos se denominan ateos y de diferentes religiones y denominaciones, pero esto es con todo el mundo. Independientemente como crea, como piense, pero el juicio de Dios es con todo el mundo. Dice la Biblia que el juicio comenzará por casa. Luego dice, sigue con el impío, con aquel que se ha apartado de su camino, y dice, y si Dios empieza por casa, ¿dónde va a quedar el impío y dónde quedará el pecador? Esto es para todo mundo. Esta exhortación, esta amonestación es para todo mundo. Hay demasiada perversidad en el mundo entero. Mire que aquí dice, Él traerá toda obra a juicio, y muchos piensan que estos juicios son después de que la persona ha muerto. No, yo te voy a aclarar lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 9, verso 23 al 25. Mire lo que dice esta palabra. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, en lo que se le hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. ¿De qué habla? De aquellas personas que hemos abrazado el camino del Señor y aquellos que no lo han abrazado. El juicio de Dios es para toda la humanidad. Es para toda la humanidad. Dice, no se alabe el valiente en su valentía. No se alabe el valiente ni el sabio en su sabiduría, ni el rico, dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto, en entenderme y conocerme. Cuando tú le entiendes, cuando tú conoces a Dios, buscas agradarle a Dios. Qué importante es no tratar de agradar a los hombres, sino tratar de agradar a Dios. Cuando tú tratas de agradar a Dios, las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos se van a abrir, se van a abrir. Por eso a mí me encanta esta palabra, dice, porque juicio, justicia yo quiero aquí en la tierra. Hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque esta cosa yo quiero. Dios quiere que el hombre busque agradarle con el fin de traerle bendición. De traerle bendición. Amados, muchas personas quieren buscar de Dios, pero piensan qué van a decir sus amigos. O algunos van a decir, ¿qué va a decir mi familia? Tú busca agradar a Dios y eso te traerá mucha bendición a tu vida. Yo te exhorto en esta hora. Pablo dice, mi exhortación no procedió de engaño, ni de impureza, ni de error. La exhortación lleva la finalidad, amado, ya sea hermano, sea amigo, o sea alguien que se ha apartado. La exhortación lleva la finalidad de buscar a Dios. Dice la Biblia, buscad mientras pueda ser hallado. La Biblia dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Y eso le agrada a Dios. Si tú le buscares, le hallarás. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. A Dios le agrada que le busquemos con el fin de abrirnos las puertas para la bendición en el nombre de Cristo Jesús. Que esta palabra te abra el entendimiento. Esta palabra te abra el entendimiento y busques agradar a Dios. Puede ser que no agrades a tus amigos, puede ser que pierdas algunos amigos, pero es mejor perder amigos y buscar a Dios. Que esta palabra sea de mucha bendición y de mucha edificación. Yo quiero orar para que esta palabra
edifique grande y poderosamente tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que esta palabra despierte y saque del error esta amonestación. Hay demasiada maldad en esta tierra, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, dice la Biblia, mas alábese en esto, en entenderme y conocerme. Si tú entendieras, si tú conocieras mejor a Dios, le entenderías más. Juicio, misericordia, juicio y justicia, estas cosas yo quiero. Estas cosas te agradan. Te agrada, Padre amado, que el hombre busque tu camino. Padre, oro por cada familia, por cada hogar donde llegue esta palabra, y que esta palabra traiga mucha reflexión y mucha bendición en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Padre amado, por aquellas personas que están enfermas en este momento, que están con ese virus, Padre amado. Tu gracia y misericordia levante, Padre amado, de la cama de enfermo aquel que se arrepienta, aquel que busque tu camino, aquel que abrace tu gracia y tu misericordia, Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Sana nuestra tierra, Padre amado, sana nuestra tierra en el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús de Nazaret. Tu gracia y favor y gran misericordia sea con toda la humanidad, Padre. Pero es necesario exhortar élites privilegiadas, políticos, empresarios y toda aquella persona que anda en mal camino. Yo te exhorto en el nombre de Jesús que busques al Dios de los cielos. Y como dijo la palabra ahí en el libro de Nehemías, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos. Levántate a buscar agradar a Dios. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que esta palabra te lleve bendición, te saque del error y traiga reflexión en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, bendiga tu vida, tu familia, tu negocio, tu empresa, tu trabajo. Si no tienes un empleo, acércate a Dios, busca agradar a Dios y pídele a Dios con fe y Él será amplio, dice la Biblia, en perdonar. Que Dios te bendiga grande y poderosamente y tu vida será mejor. Amén y amén.